Nosotros comenzamos en noviembre a un curso que se quedó como a mitad, porque llegó diciembre y teníamos diferentes cosas que hacer los miércoles, pero el nombre que le dimos al curso fue Vive tu libertad, pero para la gloria de Dios. Y la idea detrás de ese título es que Cristo dice en Juan 10:10 que Él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. La realidad es que la mayoría de los hijos de Dios no vive la abundancia de vida que Cristo compró. Eso no estamos diciendo con eso que no viven en libertad, porque Cristo dice que al que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. Es que estamos en libertad, pero muchas veces viviendo como si todavía estuviéramos amarrados, como si todavía estuviéramos detrás de los barrotes. Y no nos percatamos de eso porque estábamos tan acostumbrados a estar como en no libertad que cuando Cristo nos soltó, nos liberó, nos libertó y nos quedamos todavía viviendo como a medias, eso no nos era natural. Y como nos era natural, seguimos viviendo así y nunca llegamos a alcanzar la plenitud para la cual Cristo murió. Entonces en el día de hoy vamos a continuar viendo algunas cosas que nos impiden que esa libertad pueda ser disfrutada. Yo quiero comenzar diciendo esto. El pecado que está en ti, el pecado que está en mí, le da color a toda tu vida. Es tanto así que yo estoy enseñando esta clase coloreada por mi pecado, porque el pecado es algo que yo soy. Yo no dejé el pecado en la oficina para venir a dar esta clase. El pecado es algo que yo hago, pero es algo que yo soy también. Y tú estás escuchando lo que estás escuchando, coloreado por el pecado que está en ti. De manera que hay cosas que tú estás escuchando, que tu tendencia natural, tu inclinación natural es pensar en otros. Pensar en alguien que necesita esto, pensar en una conversación que tuviste con alguien, en vez de decir, nada de esto es para nadie que no sea para mí y para aquellos que pudieran estar escuchando. Yo preparé esta clase coloreada por mi pecado, no hay otra forma de ser. Si tú vives consciente de eso, tú vas a comenzar a cambiar mucho más rápidamente porque vas a poder admitir más rápidamente más cosas que no están bien en ti, que necesitan cambiar, porque tú sabes que todo lo que hablas, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que sueñas, está coloreado por tu pecado. Eso es así. Entonces, yo voy a comenzar a definir el pecado. El pecado tiene como una definición, pero su definición, que la vamos a ver tan ampliamente como podamos, no define su influencia. En otras palabras, vamos a ver la definición del pecado y después que acabemos de verla, yo quiero que tú entiendas que la influencia es más que su definición, porque es monumental. Entonces, decía este autor de teología sistemática, A.H. Strong, final de los 1800, principio de 1900, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. ¿Okay? Hay algo en mí que no se conforma a la ley moral de Dios, pero puede estar o puede ser de diferentes maneras que no se conforma. En hechos, en otras palabras, es algo que yo hago que viola la ley moral de Dios, pero puede ser que yo no haga nada, sino que sea simplemente una disposición de mi corazón o de mi mente, que también es pecado. Es algo que yo pienso, es algo que yo siento. Pero puede ser que sea simplemente un estado. En otras palabras, eso es como yo soy. Sí, ese es el problema, que como eres, es pecaminoso. De forma que yo vivo en violación de la ley moral de Dios
continuamente, lo que hace más necesaria la gracia de Dios, lo que debiera llevarme a mí a mucho mayor agradecimiento y dependencia del Espíritu de Dios. Entonces esa es la primera parte de la definición. Si nos vamos al lenguaje original, brevemente, no voy a entrar en mucho tecnicismo, hay un par de palabras en griego que son repetidas a lo largo del Nuevo Testamento y varias en el Antiguo Testamento. Entonces, una de las palabras más comunes en el griego del Nuevo Testamento es esta, amartía, que implica culpa, pecado, fracaso. Pero como definición implica errar el blanco. En Romanos 3:23 dice que todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todos erramos el blanco. La pregunta es, ¿qué implica eso de errar el blanco? Es como un tiro al blanco, lo apuntaste y no le diste, eso es lo que implicaría. Pero varias ilustraciones. Cuando nos quedamos cortos de su gloria, cuando yo no hago algo que exclusivamente para su gloria, yo erré el blanco. Cuando tratamos de cumplir su ley y no podemos cumplirla, que eso es todo el tiempo, erramos el blanco. Cuando tratamos de caminar en el Espíritu completamente todo el tiempo y no lo logramos, eso es errar el blanco. Eso nos da a nosotros una idea de cuán frecuente nosotros estamos influenciados por el pecado. Pero su definición, por más que yo hable hoy de su definición, se queda corta de su influencia, y eso es algo que yo quiero seguirte enfatizando. La segunda palabra en el griego que nos ayuda a entender lo que es el pecado es esta, parabasis, que implica una violación, una transgresión. Entonces, como definición, implica violar una línea. Hay una línea que Dios ha marcado y yo la brinco, yo la salto, yo la violo. Entonces eso también me da otra idea de lo que es el pecado. En 1 Juan 3:4 está esa idea recogida. Dice, porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios. Entonces cada vez que pecamos, nosotros hemos cruzado una línea, por así decirlo, que comunicaba un mensaje. No traspasar ese límite. En inglés hay una frase que dice no trespassing. O sea, no vaya más allá. Te pone un letrero que dice no trespassing. No vaya más allá de la línea. Bueno, esta palabra parabasis implica justamente eso. Cruzar una línea, pero el límite que la línea marcaba estaba tratando de transmitir un mensaje y el mensaje era no traspase el límite. Entonces yo sigo viendo de qué manera las palabras del original me ayudan a entender el pecado. Si me voy al hebreo, para seguir entendiendo el pecado, conociendo que después de definirlo, su influencia es mayor. ¿Okay? Esta palabra chata implica eso, pecado, pecar, faltar, extraviarme del camino. La próxima palabra es ma'al, que implica prevaricación, rebelión, un acto infiel. O sea, cada vez que yo leo estas palabras, piensa cuando yo peco, eso es lo que implica todo esto. Cada pecado, no importa cuál pecado. Avon, maldad, iniquidad, pecado, culpa, implica todo eso. Ra, malo, maldad, algunas de estas palabras se repiten porque significan la misma cosa. De manera que cuando nosotros pecamos, esto es lo que yo necesito entender, porque esto es lo que el pecado es. El pecado es incumplimiento de la ley de Dios. Es una violación de sus límites. Implica que me he extraviado del camino, que he desobedecido a sus mandatos. Implica una rebelión o desafío a su autoridad. Claro, porque Dios ha dicho no esto, sí aquello. Yo he desafiado eso, he desafiado el no de Dios, es como quien dijo, o he desafiado el sí de Dios. Implica hacer lo malo o hacer algo que Dios odia. Implica fracasar en nuestra relación con Dios a la manera como Adán lo hizo. Tener una buena relación, la estorbé, la dañé de alguna manera.
Y pecar implica deslealtad, nada más y nada menos, a la persona que no has amado con amor eterno. De forma que tu pecado y mi pecado no es poca cosa. La razón por la que nosotros no lo vemos así, porque vivimos en pecado. Es como yo no vivo tan consciente de que tengo camisa. Si yo fuera a la jungla donde la gente camina sin camisa, mi camisa llamaría la atención. Pero a nadie de ustedes le llamó la atención cuando yo entré con una camisa. Nadie dijo, oh, wow, el pastor tiene camisa. No, porque yo ando con camisa y tú también todo el tiempo. De esa misma forma, el pecado nos llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, eso es como vestimos. ¿Cómo vestimos? Con el pecado nos vestimos todos los días. Nuestra sociedad, nuestro tiempo, no sabe lo que es el pecado. Te voy a leer en un momento una afirmación de un médico que no era cristiano y que escribió esto. El comentario aparece en uno de los comentarios, valga la redundancia, del pastor James Montgomery Boyce, que murió en el año 2000, creo. Pero en ese comentario de Romanos, él capturó en esto, en estas pocas líneas, las ideas de este doctor Menninger acerca del pecado. Creo que era psiquiatra. Y él dice lo siguiente: en el tiempo de vida de muchos de nosotros, Menninger, o sea, el doctor que escribió un libro en particular que se llama así, La gente no sabe lo que es el pecado, afirma que el pecado ha sido redefinido. Primero, como crimen, esto es, como la transgresión de la ley del hombre, en vez de la transgresión de la ley de Dios. Y segundo, como síntomas, ya que los síntomas son causados por cosas externas al individuo. Estos son vistos como efectos por los cuales el ofensor no es responsable. De esta manera ocurre que el pecado contra Dios ha sido redefinido y excusado como los efectos desafortunados de circunstancias malas. Y nadie es culpable. No, así lo criaron. Eso fue lo que él vio en su casa todo el tiempo. ¿Qué tú esperas si él es fruto de esta generación? Y esta generación es así. El título del libro que él escribió se llamó, o es, Whatever Became of Sin. Es como una pregunta. Whatever became of sin? ¿Qué es lo que ha pasado con el pecado? Bueno, ha sido redefinido. Ya no es algo del alma del individuo, es algo externo, cultural, algo que se te enseña. Por tanto, yo no soy culpable. Es como si tú encuentras egoísmo en la cultura dominicana o en la cultura norteamericana. Es que los norteamericanos son así, los dominicanos son asados. Es que eso es normal en su cultura. Yo no sé por qué tú te asombras. Porque ha habido una redefinición de lo que el pecado es, y mucho más en nuestros días. Entonces, si comenzamos a ganar conciencia del efecto del pecado, tenemos que entender que el pecado le da color a todas tus decisiones. O sea, no ha habido, ni va a haber una decisión, que tú tomes, que no haya sido influenciada de alguna manera por el pecado. Todas tus relaciones, todas, incluyendo tu relación con Dios y la mía. Todas tus percepciones, todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, está manchado por el pecado. Todas tus conversaciones, todos tus pensamientos, todas tus motivaciones, todas tus intenciones, todos tus deseos, incluyendo lo que tú tengas para con tus hijos, todos tus entretenimientos, afecta también o le da color a tu trabajo y a tu descanso. Tus entretenimientos no son tan simples como parecen, no son elegidos de manera pura, porque el pecado y su influencia es algo que permea todo tu ser. De la misma manera que la santidad de Dios permea
todo tu ser. De esa forma pudiéramos decir, para ver la contrapartida de esto, la santidad de Dios afecta todas las decisiones de Dios, todas sus relaciones, todas sus percepciones, todas sus conversaciones intertrinitarias, todos sus pensamientos, todas sus motivaciones, todos sus deseos. Dios no se entretiene, pero si lo hubiera, toda la santidad de Dios permea todo su ser. No hay un momento en que Dios haga algo que no esté influenciado por su santidad. De la misma manera, no hay un momento en que yo haga algo que no esté influenciado de alguna manera por mi pecado. Eso me ayuda a ganar conciencia, a prestar más atención y a quizás tratar de vivir más en relación con Dios, de manera que yo pueda ver lo que Dios ve continuamente, que a mí me afecta y me hace cosechar consecuencias. Yo mencioné que el pecado afecta a todas tus relaciones. Tan pronto tú lees el libro del Génesis, que Adán y Eva pecaron, y Dios expulsó a Adán y Eva, capítulo 3, final del capítulo 3. Tú le das vuelta a la página, llega al capítulo 4 y hay problemas. Hay problemas de la relación del ser humano con Dios, que no lo había antes. Porque Caín fue y ofreció una ofrenda a Dios y resulta que Dios entendió que había algo malo, pecaminoso con su ofrenda y la rechazó. La paz del ser humano con Dios había sido afectada. La paz del ser humano consigo mismo fue afectado porque Caín no le gustó la decisión de Dios. Caín debió haber dicho, Señor, perdóname, ¿qué te desagradó? Enséñame, necesito aprender a adorar. No, él se airó contra Dios. En la relación, ya Caín no está en paz consigo mismo y Caín tampoco estaba en paz con su hermano, porque como Dios sí aceptó la adoración de su hermano Abel, él fue y lo mató. De manera que la paz con los demás quedó radicalmente alterada. Un pecado, uno solo, afectó la relación con Dios, la relación contigo mismo y la relación con los demás. Y está en Génesis 4, las tres cosas están en la misma narración de Caín. ¿Cuándo comenzaron las cosas a cambiar? Bueno, el pecado afecta, para que sigamos desarrollando la idea, cómo tú percibes y cómo tú decides. Muchas veces tú vas y le haces un comentario a alguien de una conversación que tú oíste. Tu percepción de esa conversación está teñida de pecado. Cuando vas y se la cuenta a alguien, está teñida de pecado. Cuando tú decides contársela a otro, estaba teñida de pecado. Entonces vamos a ver parte de eso. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahora, el árbol era agradable a los ojos, era deseable, tomó de su fruto y comió. El árbol era, ella vio que el árbol era bueno. También le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. De repente, la fruta ya no era pecado. Yo estoy convencido que Eva no pecó cuando mordió. No, ya el pecado entró en Eva y por eso mordió. Porque ella creyó algo que la serpiente le vendió. Vamos a ver eso en un momento. Tan pronto ella lo creyó, ella rechazó la revelación de Dios. Ella fue y comió. O sea que ya la fruta no era pecado, su percepción cambió. Y como su percepción cambió, su decisión cambió. La prohibición desapareció. Ya Dios no había dicho que no se podía comer o morder de la fruta. Por eso el pecado afecta cómo tú percibes y cómo tú decides. El resultado, a grandes rasgos, es que el pecado trajo una visión disminuida de Dios. Dios ahora puede ser desobedecido. Si Dios es empequeñecido, el hombre inmediatamente es engrandecido. Y los demás también
adquieren otra dimensión menor y ahora yo tengo una visión utilitarista de los demás. Nosotros usamos a los demás. Cuando los demás no nos son útiles, los desechamos. Entonces ahora mi visión de Dios, de mí mismo y de los demás ha cambiado. Pero lo que hizo que mi visión de mí mismo y de los demás cambiara es que mi visión de Dios cambió. Cuando la visión de Dios cambia, el mundo entero de Miguel Núñez cambia, literalmente hablando. Dios es el lente que determina todo lo que yo veo, percibo, decido y todo lo demás. Entonces eso es lo que ha sido alterado, es la relación con Dios, que no existe, que de hecho estaba completamente quebrada hasta que Cristo tiende el puente. Acuérdate que en el Antiguo Testamento tú no podías ir a hablar con Dios, tú tienes que hablar con el sacerdote, sea él que establezca la relación, porque la relación estaba rota y Cristo es que viene a restablecerla. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de esa percepción de Dios que fue cambiada, que lo cambió todo. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. No es que lo hizo igual a él. La serpiente se acerca y convence a la criatura. ¿Tú sabes qué? Dios te hizo a su imagen y semejanza, pero tú puedes mejorar. Hay algo que tú puedes llegar a ser que Dios no te ha dicho. De hecho, no te lo ha dicho porque Él no quiere que tú seas como Él. Dios sabe algo que tú no sabes y Dios es algo que tú no eres. En esencia, ese es el mensaje. Y la fruta, Eva, encierra el secreto que te va a llevar a ti a ser mejor de lo que eres. Esa fruta se sigue mordiendo todos los días. Este carro, esta profesión, este trabajo, este esposo, esta esposa, este novio, esta novia, cuando tú la muerdas, cuando tú la consigas, él o ella tiene el secreto de llegar a ser más de lo que tú eres, más feliz, más completo, más satisfecho. Quizá la persona no es cristiana, pero a lo mejor tú eres el instrumento de evangelización. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, o sea, Dios sabe algo que ustedes no saben. Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. No es que ya somos como Dios, somos a su imagen y semejanza, conociendo el bien y el mal. Eva, ¿sabe lo que la serpiente hizo? Plantó una curiosidad. Eva, tú puedes ser mejor. Tú puedes tener más conocimiento. De hecho, eso no ha cambiado. Si tú entiendes el movimiento gnóstico que tiene desde el siglo II hasta nuestros días, la salvación se adquiere a través de adquisición de conocimiento secreto, que no todo el mundo tiene, que tú tienes que salir a explorar, encontrar, conocer, y tú puedes entonces llegar a un lugar que otros no llegarán porque no tienen el secreto. Eva, la fruta tiene ese secreto. Eva, ¿sabes qué? Dios no es tan bondadoso como tú piensas. Y Adán, escucha, Él no es tan bondadoso. Si Él fuera tan bondadoso, Él se lo hubiera dicho. Y le hubiera dado permiso para morder. Cuando tú comienzas a cambiar la idea de Dios, como el cristiano muchas veces cambia, que Dios no me oye, en serio, que Dios no responde mi oración, que Dios no responde tu oración. Dios, no hay una oración que tú le hayas hecho a Dios que Dios no te haya respondido. Lo que pasa es que cuando Él dice que no, a mí no me gusta, entonces es que no me responde. Pero no hay una oración que Dios no haya respondido. Cuando yo comienzo a cambiar mi idea de quién es Dios, de cómo opera Dios, Dios se olvidó de mí. Satanás ha ganado un espacio
espectacular en tu mente. Y una vez Él gana tu mente, tú eres derrotado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Dios ha sido humanizado. Bueno, un Dios humanizado al ser humano le conviene. No es real, no es bíblico, pero al ser humano le conviene. Porque ese Dios no está tan indignado con el pecado nuestro. No, claro que no. Porque Él no es tan santo. Ese Dios es más permisivo. Yo sé que eso, yo sé que no debo hacerlo, pero Dios entiende. Él entiende mi necesidad. Él entiende mis excepciones. Él va a ser más permisivo de mis iniquidades. Él va a entender más empáticamente tus decisiones pecaminosas. Pero oye, la Biblia te prohíbe hacer eso. No, yo sé, pero Dios sabe, yo tengo 10, 15 años sufriendo. Y Él va a entender cuando yo peque, cuando yo viole sus límites. Por tanto, nuestro pecado no merece disciplinas, consecuencias tan grandes ni tan duraderas. Cuando Dios aplica ciertas consecuencias a nuestros pecados, yo lo he oído en el Salón de Consejería. Sí, está bien que yo pequé, pero ya hace 10 años de eso. Eso no es para que se prolongue hasta ahora esta agonía. Bueno, van 2000 años después de Cristo y varios miles de años antes de Cristo se prolongó la agonía desde que murieron las frutas. Y no acabamos de esta agonía. Pero nosotros pensamos que eso es un tiempo muy largo, porque es que yo no tengo idea ni de la santidad de Dios, ni de lo malvado del pecado. Por eso me parece muy largo el tiempo. Dios no piensa que es muy largo, por eso continúa. El profeta Habacuc dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Para mirar el mal. Se ve eso en la Biblia, donde mejor se ve es en la cruz. Porque en la cruz Cristo, no simplemente simbólicamente, existencialmente, de manera real, tomó tus pecados y los míos. Y en ese momento el Padre le voltea la vista y Cristo siente el abandono del Padre. Porque sus ojos son muy puros para mirar el mal. Dios odia el pecado porque es contrario a su naturaleza. Saca al pez del agua y ponlo aquí afuera, y si tú pudieras preguntarle al pez, ¿te gusta? Un poco, ligeramente. No, él odia que lo saquen del agua, porque esa es su naturaleza. Y el pecado, él lo odia porque contamina su perfección moral. De manera que cada vez que tú y yo cometemos un pecado, estamos haciendo algo que Dios aborrece, que Dios detesta. Él no solamente detesta la acción, Él detesta la consecuencia que tú te estás trayendo arriba innecesariamente, habiéndote Él dicho o advertido de la consecuencia. Pero nosotros no lo vemos así porque, como la misma Biblia revela, nosotros fuimos concebidos en pecado. O sea, el niño en el vientre de la madre es pecaminoso. Pastor, pero él no ha hecho nada. No, yo te dije al principio en la definición del pecado que el pecado no es solamente algo que tú haces, es algo que tú eres. Que el niño es pecaminoso. Entonces fuimos concebidos en pecado. Eso es la unión del espermatozoide y el óvulo. Crecemos en el vientre en pecado, nacemos en pecado, crecemos afuera en pecado, vivimos con pecado dentro, vivimos con pecado afuera. ¿Cuál es la gran cosa? No entiendo. No, claro, porque no puedes entenderlo. Por eso nuestras acciones pecaminosas no resultan tan aborrecibles como sí lo son para Dios. Tú ves te pones frente a una pantalla de televisión, no hay nudismo, fulano, pero oye, tú no estás viendo las sensualidades, pero
Ay, no está pasando nada. Tú lo estás viendo desnudos. Porque como ahora el pecado es simplemente la desnudez, que incluso en la televisión te la pueden cubrir porque te cubren los órganos un poquito, eso no es la gran cosa. Porque estamos tan desensibilizados a lo que para Dios es aborrecible. Cuando tú llegas a conocer la santidad de Dios, eso te sensibiliza, te hace más santo, te acerca más a Dios. Porque si hay algo que te aleja de Dios, que me aleja de Dios, es mi pecado. Dios no deja de ser tu padre, lo que tú no tienes es la mejor relación con ese padre que tú pudieras tener, porque en pecado no se puede. Es como tu hijo puede tener una excelente relación contigo, pero en desobediencia él no puede disfrutar la calidad de la relación porque hay disciplina que tú le estás imponiendo, que a él no le gusta, hay conversaciones quizás que no son tan afables ya, la relación se ha alterado. Dios literalmente declara en el Antiguo Testamento que nuestros pecados lo alejan o nos alejan de Él. Escucha cómo lo dice Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Quizás algunas de mis oraciones no están siendo contestadas con un no, en ese sentido no la está escuchando, simplemente porque no he revisado mi vida para darme cuenta que mi vida de obediencia no está donde debe estar y mi pecado me ha alejado de Dios. Dios ha volteado su rostro para no escucharme. Porque no puedo ir al trono a pedir bendiciones si no estoy tratando de vivir en obediencia. Pero no pienso que estoy viviendo en desobediencia porque no tengo una conciencia de lo que es el pecado. Y tampoco tengo conciencia de que el pecado afecta toda mi vida. No hay nada que le haya hecho más daño al pueblo de Dios que trivializar la santidad de Dios. Al pueblo de Dios en todos los siglos. Cada vez que tú trivializas la santidad de Dios, tu vida de pecado aumenta. Cada vez que tu vida de pecado aumenta, tus consecuencias aumentan. Cada vez que tus consecuencias aumentan, menos deseo tú tienes para obedecer a Dios, porque está ahora viviendo, no tiene el gozo, no tiene la paz, no tiene la relación, no tiene la energía, no tiene la motivación, no tiene la llenura. Pero ¿quién que está perdiendo? Mi vida de desobediencia solamente me hace perder a mí. Dios no es afectado. Es a mí que me conviene obedecer. Es a mí que me conviene vivir con ciertas restricciones porque yo voy a vivir las bendiciones de las restricciones. Dios no se afecta, la Trinidad entera no se afecta. Escucha lo que el Salmo 103:19 dice, porque como mi visión de Dios quedó afectada, yo no quiero que la veamos solamente en una sola dimensión, quizás no la vamos a ver en todas sus dimensiones, pero quiero que veamos un par de dimensiones. Ya Dios no es tan santo, mi pecado no es tan malo, es tan horrible, ¿ok? Pero de esa misma manera, mi pecado no me permite ver la providencia de Dios orquestando todos los eventos que a mí me ocurren. Los buenos, los no muy buenos, los malos y los súper malos. Todo corresponde a la providencia, a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él gobierna. Escucha el Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No dice simplemente y su reino está sobre todo. No dice y su reino lo ve todo, lo supervisa todo, lo conoce todo. No. Su reino domina todo. Él ejerce dominio absoluto, completo. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Es el gobierno de Dios, que en su omnisciencia, en su poder, en su sabiduría, Él controla y ordena todos los eventos de su creación.
Todos, 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 todos. Tan insignificante que 2 pajarillos no pueden caer al suelo sin que Dios diga, se pueden morir. La razón por la que eso es vital es porque ese solo concepto va a cambiar mi vida entera. No una parte de mi vida, toda mi vida, todos los días. Yo no estoy atrapado en tráfico porque sí. Dios controla eso. ¿Tú no has orado nunca para encontrar todos los semáforos en verde? Y a veces tú lo has encontrado en verde, ¿verdad? Y le das gracias a Dios. Y cuando lo encuentras en rojo te enoja. ¿Contra quién? No es contra el semáforo. ¿Ok? Y la razón por la que Dios ordena todo, lo domina todo, es que Él tiene propósitos. Y Él garantiza que sus propósitos sean llevados a cabo. Y la única manera de garantizarlo es que Él lo domine. Que Él lo domine de manera absoluta, completa. Si tú confías, crees en la providencia de Dios, que tiene que ver con la percepción que yo tengo. Recuerda que dijimos que el pecado afectó mi percepción de Dios y de ahí es como cuesta baja. Entonces, todos los acontecimientos que te ocurren, todos, te serán menos decepcionantes, menos provocadores de ira, menos hirientes, menos debilitantes. Todos. Porque Dios, de alguna manera, lo ordenó así para ti ese día. Pudo haber sido de otra, pero Dios no lo quiso de otra manera. La gente del Antiguo Testamento entendió eso bastante bien. José, no han oído últimamente hablar de José, la misma historia, vendido, luego termina en la cárcel, luego al final sus hermanos están delante de él, están amedrentados. ¿Qué va a hacer José? Porque lo vendimos, él es la mano derecha de Faraón ahora. Y José le dice, en la providencia de Dios, Dios quiso que ustedes me vendieran, que yo cayera en la cárcel para salvar a toda una nación. Tranquilos, ustedes quisieron hacerme mal, Dios quiso hacer bien. Está tranquilo. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. El texto dice que Jehová cerró su matriz. Algunas de las versiones más modernas quieren como suavizar un poco el lenguaje y dice que Ana, que Jehová no le había dado hijos a Ana. Y aparentemente, de acuerdo a los expertos en el hebreo, el lenguaje está de cierta manera que pudiera traducirse de una forma o de otra, pero tradicionalmente eso así como ha sido traducido. No, Jehová cerró su matriz. ¿Por qué yo sé que eso es así? No solamente porque Dios es soberano, no solamente porque en la providencia de Dios así era como Ana estaba viviendo, es que Ana cuando ora a Jehová, ¿qué resultó? Salió embarazada, ¿verdad? ¿Quién abrió su matriz? ¿Quién la tenía cerrada? Claro, porque si él tenía la llave, por así decirlo, de abrirla, no la había usado. Pero Ana sabía dónde. Job perdió 10 hijos y Job dice, bueno, Jehová dio y Jehová me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es providencia. Compara eso con el tráfico en el que te aira a ti, te molesta a ti y a mí también en ocasiones. Compara eso. O sea, nosotros estamos tan ensimismados y estamos pensando de una forma tan grande acerca de nuestras necesidades que estas cosas las vemos y no se nos ocurre cómo compararlas. Compara estas cosas que esta gente pasó con lo que nos pasa a nosotros. Mira por qué la providencia de Dios es vital, pero yo la perdí con el pecado. Porque me va a preparar para una vida insatisfactoria de este lado de la eternidad. De este lado de la eternidad, nada es completamente satisfactorio. Absolutamente nada. Tus hijos no lo van a hacer. Los hijos piensan, mis padres tampoco. Los pastores no van a hacer. Las ovejas no van a hacer. Las iglesias no van a hacer.
Nada, porque no estamos en gloria. Estamos en tribulación, estamos en peregrinaje. La providencia de Dios me coloca en una posición de aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que mi esposa ha querido en 40 años que yo cambie y no se han cambiado. Yo no estoy diciendo que estoy excusado, simplemente que no han cambiado. Y viceversa. ¿Y sabes qué? Dios dice, si estuviera completamente cambiado, estaría en gloria y ya no fuera tu esposo ni tu esposa. Me permite ver las bendiciones recibidas a través de las tribulaciones. O sea, a través de la tribulación Dios nos bendice, pero no lo vemos. No lo vemos. Vemos el COVID, nos da COVID, la tribulación, pero no vemos cómo Dios nos protegió del COVID. Sí, pero me dio, sí, pero protegió tu vida. Te proveyó alimento, te proveyó medicación, te proveyó cuidado médico, tenía una casa, tenía un techo. ¿Y cuánta gente no ha pasado por situaciones diferentes? Cuando nosotros no vemos a Dios detrás de cada evento, nuestra tendencia es que todo nos decepciona. El pastor me decepciona. Al pastor las ovejas lo decepcionan. La iglesia me decepciona. El gobierno de turno me decepciona. El tráfico me decepciona. La esposa o el esposo, ese sí que me ha decepcionado. Los hijos, yo tengo una decepción, pastor, con mis hijos, porque después que uno ha luchado tanto, todo me decepciona. Hasta el perro de la casa me decepciona. Y Dios dice, bueno, si tú hubiese prestado atención a lo que yo revelo en mi palabra, hubiese tenido la expectativa correcta, hubiese podido vivir la plenitud de vida entendiendo que esta vida es así, es decepcionante. Mira, la gente no se quiere morir, quiere ir a la gloria, ¿verdad? Pero no se quiere morir. ¿Tú te imaginas que esta vida fuera satisfactoria? ¿Quién iba a querer ir a la gloria? Nadie, porque pensaría que de este lado es la gloria. Nosotros estamos locos por morirnos, bueno, algunos están locos por morirse, porque queremos llegar allá, donde verdaderamente como que todo esto se va a terminar. Entonces, pero eso tiene que ver con la providencia de Dios y tiene que ver con mi percepción de Dios, mi percepción de la vida, mi percepción de las circunstancias, la percepción que yo tengo. O sea, yo no merezco un trato mejor que el que le dieron a Cristo, pero tengo una idea empequeñecida de Dios y una idea agrandada de mí. Pero eso lo hace el pecado, no hay otra cosa que lo haga. Decía más tempranamente, ahora lo digo de nuevo, Dios es nuestro lente. Cuando Dios no está o cuando la imagen de Dios es distorsionada, todo luce distorsionado. Lo que te permite enfocar es la Biblia, es la sabiduría de Dios. En esta vida tendréis tribulación. Ah, ¿verdad que Dios me dijo eso? Eso es. Dios escribe el problema. Nosotros comenzamos hablando de que un Dios humanizado nos conviene. No va a estar tan airado con el pecado, va a ser más permisivo de mis iniquidades. Y Dios le dice al pueblo judío a través del salmista, en 50:21, ¿tú quieres saber el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema. Y que tú pensaste que yo era como tú. Tú pensaste que yo era un ser humano como tú, con tus emociones, con tu egocentrismo, con tus debilidades, con tus inclinaciones a favorecerte a ti mismo. No, yo no soy como tú. Si hay algo que distingue a Dios, el famoso teólogo Karl Barth lo decía de esta manera, llamaba a Dios Holy Other. Dios es otro completamente santo, pero Holy Other, perdón, no santo, porque Holy no es H-O-L-Y, sino W-H-O, completamente, L-Y, completamente otro. Dios es completamente otro. A pesar de que Él no hizo su imagen y semejanza, después de eso Él es completamente otro. Para comenzar, Él no es criatura, Él no tuvo un comienzo, Él no piensa como yo pienso. Él es un ser por sí solo, en su única
categoría. Pero nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, lamentablemente. Entonces nos volvimos como los griegos. Yo creo que el Salmo 50:21 se hace realidad en el Monte Olimpo en Grecia. En el Monte Olimpo vivían los dioses, decían los griegos. Entonces ellos tenían una serie de dioses que según ellos tenían iras como las nuestras, pasiones como las nuestras, se casaban, estaba la esposa de fulano como Dios, el esposo de sutano, tenían todas las pasiones humanas. Entonces los griegos concibieron a los dioses del Monte Olimpo como ellos, y así nosotros, de una forma más sofisticada, concebimos a Dios como nosotros. Dios dice, tú pensaste que yo era tal como tú, Salmo 50:21, pero no. Yo te dejé mi Biblia para que tú veas lo otro que yo soy, o sea, qué tan diferente yo soy. Eso está en mi Biblia a lo largo de toda la revelación. Entonces, cuando nosotros perdimos la percepción de Dios, la percepción correcta, perdimos la percepción correcta de nosotros mismos. Como me han oído decir múltiples veces, nosotros somos más pecaminosos de lo que pensamos, no somos tan buenos como creemos. Y un solo versículo bíblico basta. No hay nadie justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. No hay justo, ni aun uno. Dicho sea de paso, es una cita del Antiguo Testamento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Esa sola verdad debe quitarnos del trono. Es decir, en la definición de Dios de lo bueno, como dirían los jóvenes, yo no le llego. No le llego. O sea, Dios acepta como bueno aquellas cosas que estoy tratando de hacer para su gloria, pero si Dios la pone bajo escrutinio, no le llego. No hay ni siquiera uno. Por eso es que Cristo tuvo que venir, para que Él sí fuera. Y tú puedes ver eso en los personajes del Antiguo Testamento. Job comienza como un hombre intachable, apartado del mal. Dios dice eso. O sea que Job debió haber tenido una vida increíble. A la luz nuestra, si Dios dice un hombre intachable, apartado del mal. Pero en el camino, Job cuestiona los propósitos de Dios. En otras palabras, en el camino, Job comenzó a dudar de Dios como Eva comenzó a dudar de Dios y terminó tan mal como terminó. Y al final, cuando Dios le habla, se le aparece, sin contestar sus preguntas, pero se le aparece, esto es lo que Job dice: yo he declarado lo que no comprendía. Ese es mi problema. Que yo hablo, juzgo, concluyo, decido de cosas que yo no comprendo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Nosotros tenemos todo este cuestionamiento. Cuando lleguemos en gloria, vamos a entrar y vamos a decir, así era. Y Dios te va a decir, así estaba escrito. Escrito está. Pero no lo vemos. Entonces nuestra percepción de nosotros, yo te estoy poniendo esto porque a Job, porque yo te quiero poner un par de gente como que los mejores de nosotros. Los mejores de nosotros, como había pecado en ellos al final fracasaron también. Nosotros creemos que conocemos los pormenores de la realidad. Yo estoy seguro que fulano, lo que estaba pensando, él hizo eso por esto, él hizo eso por aquello. La realidad es que solamente Dios es omnisciente. Y solamente Él conoce las motivaciones, las intenciones, los propósitos. Nosotros nos airamos con personas. A mí me ha pasado. A ti te ha pasado. Te ha airado con personas porque tú has hecho toda una especulación en tu mente que si tú supieras bien, Dios te diría, ¿de dónde que tú tienes todos estos pensamientos? No, porque yo sé. No, tú no sabes. Tú estás especulando. Yo sé.
Y muchas veces Dios pudiera decirme, ¿tú sabes qué? Aún la especulación que está haciendo es más pecaminosa que la acción misma a la que te estás refiriendo. Porque mi pecado le da color a todo, absolutamente a todo. Mira la percepción de Pedro. Estamos en que la percepción de Dios cambió y eso cambió la percepción sobre nosotros mismos y sobre los demás. La percepción de Pedro. Esto es Mateo 26, del 31 en adelante. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haga resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro les respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Tú piensas que él tiene una idea agrandada de él? Él lo probó más adelante, a las horas de esto. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. ¿En serio, Pedro? No pase por alto esto. Todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no le dio una mala reputación a Pedro, nada más. Todos los discípulos estaban convencidos de que, mira, morimos con el maestro. Porque ellos tenían una idea agrandada de ellos mismos. Y muchas veces nosotros pensamos también con relación al pecado, no, yo no sería capaz de hacer eso. ¿En serio? Yo le he dicho a mi esposa recientemente, oye, después que yo leo la palabra, ya yo creo cualquier cosa de cualquier gente. Sí, claro, porque lo estamos leyendo. Esto fue a las horas. Y lo peor de todo es que si tú sigues leyendo, he hablado de esto en otras ocasiones, pero si tú sigues leyendo cómo pasó esto, es que Cristo le dijo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro lo niega una vez, lo niega otra vez, lo niega otra vez. El gallo canta y dice Marco, entonces Pedro se acordó. O sea que la primera vez que tú lo negaste, tú no tenías idea de que hacía 4 horas que te habían dicho eso. No, porque el pecado afecta todas nuestras decisiones, percepciones, conclusiones, todo, absolutamente todo. Mira esta cita de este autor en un libro que se llama Gospel Center Counseling, consejería basada en el Evangelio. De la misma manera que Eva eligió la bondad de la fruta sobre la bondad de Dios, es una buena forma de compararlo. Dios en su bondad le hizo ciertas revelaciones y prohibiciones. La fruta tiene una bondad y es que me va a hacer como Dios, pero tengo que desobedecerlo. No, yo lo voy a desobedecer. Yo prefiero violar la bondad de Dios que me creó y yo prefiero comerme la bondad de la fruta. Adán eligió la bondad de la mujer. Adán, ven viejo, come. Mi amor, come, ¿tú quieres un poquito? Viendo a Dios como el gran prohibidor, de repente la serpiente dijo, ¿tú sabes qué pasa? Que Dios no es un gran dador, Él no es generoso nada, Él es lo que es un buen prohibidor. Adán eligió a la que había comido de la fruta prohibida. Escucha ahora. Ella fue más preciosa a sus ojos que Dios. Adán fue el que recibió la prohibición, pero Eva fue más preciosa, tuvo más valor ante los ojos de Adán que Dios, como hacemos nosotros muchas veces cuando nos metemos en amor y nos casamos erróneamente. Más sabía pues su sabiduría que la de Dios. O la sabiduría de Adán o la sabiduría de Eva, eso sabía más que la sabiduría de Dios. Más preciado su voluntad, la de Adán, que la de Dios. Para Eva fue más preciada la sabiduría de la serpiente que la de Dios. Fue más preciada su decisión o su voluntad que la voluntad de Dios. Para Adán ya no es la serpiente la comparación, es Eva su mujer. Tu mujer, tu esposo no pueden ser más preciados que Dios. Tus hijos no pueden ser más preciados que Dios. La complacencia de tus hijos no pueden ser más preciados que Dios.
Dios no tiene comparación. Dios es único, único, absolutamente único. Entonces, el pecado nos vuelve egocéntricos, egoístas. Y el egoísta, por definición, es un infiel. Claro que es un infiel, porque el egoísta se complace a sí mismo todo el tiempo. Nuestros mejores representantes, Adán y Eva, sin una naturaleza caída, en un mundo sin pecado, fueron infieles a Dios y eligieron a favor de la criatura. Tú y yo tenemos una naturaleza caída. Tú y yo tenemos muchas presiones de pecado, de todo tipo. Adán y Eva estuvieron en un mundo sin pecado, con una mente sin pecado, con un corazón sin pecado, con una voluntad libre. Y ellos de manera fácil fueron convencidos con una sola estrategia. Quita los ojos de Dios y pon los ojos sobre ti. Tan pronto la serpiente logró hacer eso, ellos eran personas muertas. ¿Tú sabes las veces que nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos sobre nosotros? La mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces. Nosotros elegimos lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es nuestro mejor bien, nuestro mayor bien, lo que pensamos que a mí me conviene. Y la razón por la que hacemos eso es que Dios fue en el jardín del Edén, fue quitado de su trono, en mi mente, porque Él permanece en su trono. El yo se sentó en el trono, porque el deseo de ser como Dios llevó a Adán y Eva a querer su autonomía. O sea, la manera de yo ser como Dios es una sola. Me declaro autónomo, hago una revolución contra Dios, me declaro autónomo, ejerzo mi voluntad, pero para hacer eso, para tú llegar a adquirir autonomía, tú tienes que rebelarte. La rebelión nos ha dominado desde entonces. O sea, nosotros fuimos libertados del pecado, pero cada vez que yo peco es un acto de rebelión. De manera que en el reino de los cielos todavía hay conatos de rebelión que son cada una de mis acciones y decisiones que se supone que yo no tome, pero que yo decidí tomar. Voy a ir cerrando porque el tiempo se ha ido. Los mejores de Dios tuvieron visiones egoístas de ellos mismos o autocentradas. Hay un momento dado en que Elías, ¿verdad?, ya ha tenido una batalla con 450 profetas de Baal, los ha degollado. Y Elías ahora como que de repente, como que Dios salió del centro. Y Elías pensó, Pablo es quien lo relata más claramente, porque el relato de Elías tiene algo de esto, pero no tiene los detalles. Pablo que dice, déjame hablarte de Elías en Romanos 11, 2 al 4. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado. ¿En serio, Elías? O sea, Israel y yo. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Elías, no, tu percepción está mal. Tu percepción está mal. Porque yo tengo no 7, no 700, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. ¿En serio? ¿Tú no te has sentido alguna vez como tú estás sirviendo en la iglesia? Tiene un grupito de 10 gente. No, es que aquí la gente no sirve. Si la gente fuera como yo, o sea, nada más quedo yo, de los días quedo yo. Si los pastores fueran como yo, no, porque no te creas, si las esposas fueran como yo soy, si pensaran como yo soy, ese es el egocentrismo de nosotros. Y Dios en su trono diciendo, como tú hay 7,000 más, quizá 10,000 más. Pero nosotros todos lo vemos
distorsionado. Y todo lo vemos en función de nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias porque a pesar de nosotros ser así, en tu infinito amor, tú enviaste a tu Hijo, quien dio sangre, que me compró, que me hizo parte de tu familia. Y ahora que estoy en tu familia, tú sigues trabajando en mí para restaurar la imagen de Cristo en mí, que sigue con percepciones cerradas de ti, de mí mismo y de los demás. Perdónanos a todos, Dios. Gracias por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.